La estatua más destacada es definitivamente la de Alejandro Magno. Estamos en una de las avenidas principales, una de las vías comerciales. Nos encontramos con este puente, el cual es el puente de piedra. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. El día de hoy me encuentro en un país bastante desconocido por lo habitual. No está dentro de la lista cuando uno quiere visitar Europa. Se trata de nada más y de nada menos de Macedonia del Norte, que de hecho este nombre es nuevo para este país. Se le nombró República de Macedonia del Norte en el 2019 debido a un pequeño conflicto con Grecia, y les voy a explicar más tarde por qué sucede esto. Sin embargo, el día de hoy vamos a explorar las calles de la capital de Skopje, ese es el nombre de la capital, y vamos a ver si es que es verdad lo que comentan, qué tan barato es esta ciudad en comparación a las otras ciudades europeas. Así que sin más preámbulos, vamos a dar una vuelta y vamos para allá. Macedonia del Norte es un país ubicado en el sureste de Europa, en la península de los Balcanes, limitando con Serbia, Kosovo, Albania, Grecia y Bulgaria. Antes de su nombre actual, fue parte de Yugoslavia como la República Socialista de Macedonia. Tras su independencia en 1991, o sea, hace poquísimo, se llamó República de Macedonia, hasta el 2019, cuando adoptó su nombre definitivo tras el acuerdo de Prespa con Grecia. Este país, y sobre todo su capital, ha ganado bastante fama por los torneos mundiales de póker. Así es, aquí en esta ciudad se realizan torneos internacionales de póker y es una de las ciudades donde ofrece la mayor variedad de entretenimiento, como casinos y también como el póker. Así que para los amantes del póker, esta es una de las ciudades que puedes venir, sentirte tranquilo de jugar este juego. Macedonia del Norte ha emergido como un destino atractivo para los amantes del póker, con una legislación más flexible y casinos modernos. La escena aquí se ha convertido en un punto de encuentro para jugadores profesionales y aficionados. En Skopje, por ejemplo, en la capital, puedes encontrar torneos de gran nivel y mesas de cash game que funcionan las 24 horas. Si eres fan del póker, este es un lugar que definitivamente debes visitar. Lo curioso es que este auge del póker no es nada nuevo. Esto empieza en la década de los años 90, cuando Macedonia se independizó y comenzó a construir casinos de gran tecnología, súper modernos, edificios, hoteles con casinos. ¿Con qué fin? Con el fin de atraer el turismo a este país. Y el póker se convirtió rápidamente en un pilar de esta industria. Más allá del póker, Macedonia del Norte es un país lleno de sorpresas. Desde la histórica ciudad de Ohrid, un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, hasta impresionantes paisajes naturales. Este país tiene algo para todos los gustos. El lago Ohrid, por ejemplo, es uno de los lagos más antiguos y profundos de Europa y está lleno de leyendas. Lo que muchos no saben es que, según la leyenda local, el lago de Ohrid tiene propiedades curativas. Y se dice que el rey Samuel de Bulgaria recuperó su salud después de una larga batalla. ¿Será cierto esto o será solamente un rumor? Ese lago de Ohrid lo vamos a descubrir en el próximo video, porque vamos a estar allá, en ese lugar. Así que ese video va a ser muy interesante y vamos a descubrir qué leyendas oculta ese lago y esa ciudad que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La capital de Macedonia del Norte, Skopje, te va a traer enormemente muchos anhelos de estar aquí, porque te encuentras con una ciudad combinada de edificios antiguos con edificios modernos, murallas, estatuas. Aquí en esta ciudad
hay miles de estatuas porque esta ciudad fue renovada. Hubo un cambio radical después de un terremoto que hubo hace unos años. La ciudad comenzó a levantarse prácticamente desde cero. Hoy en día muestra ese cambio, esa modernidad, manteniendo y conservando los lugares históricos y los lugares que uno tiene que conocer para conocer la historia de esa parte del mundo. Estamos en una de las avenidas principales, una de las vías comerciales, uno de los ejes comerciales aquí de Skopje, donde pues puedes encontrar bastante comercio, bastantes bares, restaurantes, típico de las ciudades europeas, el cual mantienen esa concentración en una sola avenida. Y hoy, al ser domingo, no hay mucho comercio abierto. Sin embargo, podemos visualizar un poco de gente aquí rondando. Hablando de estatuas, nos encontramos con este torito aquí en plena vía, muy interesante, y yo creo que nos vamos a cruzar con varias otras estatuas más. Justo frente a la estatua del toro también se visualiza la construcción de otro monumento que parece ser una pequeña, bueno, no tan pequeña torre, y detrás está una iglesia. Y hablándoles sobre la ciudad de Skopje, que fue reconstruida casi totalmente, que esta ciudad tuvo un devastador terremoto en el año de 1963, prácticamente dejándolo totalmente en ruinas. Es por eso que, debido a las nuevas construcciones de edificios modernos, combina lo antiguo con lo nuevo. Este contraste hace de que la ciudad también sea un lugar bastante bonito de poder visitar. Ahora, no podemos dejar de hablar también de Macedonia del Norte si no hablamos de su gastronomía. Aquí vas a encontrar platos de distintos sabores proveniendo de ingredientes que vienen de los países balcánicos. Uno de los platos típicos aquí de Macedonia del Norte es el tapse grapse, que se trata de unos frijoles, es como un guiso con frijoles muy rico que hemos probado el día de hoy en la tarde. Se ve delicioso. Lo voy a colocar una foto de cómo es el plato porque no tuve la oportunidad de grabarlo, puesto de que tuve unos inconvenientes al llegar a este lugar. Perdí el bus desde Sofía y llegamos muy tarde. Sin embargo, aprovechamos el momento para poder almorzar y para poder instalarnos. Aquí frente a las cámaras nos encontramos con el memorial de la Madre Teresa de Calcuta. Honra a la famosa misionera y santa nacida en esta ciudad en 1910. Ustedes sabían que María Teresa de Calcuta nació aquí en Macedonia del Norte. Este museo está ubicado en el lugar donde se encontraba la iglesia católica, donde fue bautizada. Aunque la iglesia fue destruida en el terremoto de 1963, el memorial incluye exhibiciones sobre su vida y obra, fotografías, objetos personales y una pequeña capilla. Es un lugar de peregrinación para quienes desean conocer más sobre la vida de esta figura humanitaria mundial, ofreciendo una mirada íntima a su infancia y su legado espiritual en el mundo. En esta época de verano no te olvides de probar también el shopska salata, que es una ensalada fresca típica de aquí, de este país. Nos encontramos en la plaza principal de Skopje y aquí frente a nuestros ojos podemos visualizar este monumento, esta estatua, quienes los macedonios indican de que fue en homenaje a Alejandro Magno, aunque oficialmente este monumento se llama el Guerrero a Caballo. Es uno de los íconos más destacados de Skopje. Fue inaugurado en el 2011 como parte del proyecto Skopje 2014. Esta gigantesca estatua
estatua de bronce mide 22 metros de altura con un pedestal adicional de 10 metros. Está ubicada aquí en la Plaza de Macedonia, en pleno corazón de la ciudad, y el monumento muestra a Alejandro Magno montado en su caballo bucéfalo, con una fuente que lo rodea y varios guerreros que lo acompañan en la base. Este homenaje a uno de los personajes históricos más influyentes de la región ha sido objeto de controversia debido a las disputas sobre la identidad histórica de Alejandro Magno entre Macedonia del Norte y Grecia. A pesar de la polémica, el monumento se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional y una de las atracciones más fotografiadas de la ciudad. Este monumento es lo más icónico de Skopje. Arriba podemos ver a Alejandro Magno con su caballo y guerreros que lo rodean. Además de los guerreros vemos leones y una pileta de aguas que hace de que este monumento gigantesco se vea muy simpático, muy bonito. Estamos en pleno centro de Skopje, aquí en la capital de Macedonia del Norte. Como verán, a mis espaldas hay demasiado comercio y también atrás mío hay otra estatua. Nos estamos dando cuenta de que esta ciudad, en el proyecto Skopje 2014, que fue un proyecto luego del terremoto para reconstruir esta ciudad, creció con bastantes ánimos de hacer distintas estatuas. Solamente aquí en esta plaza encontramos, digamos, la pieza principal, pero alrededores tenemos más estatuas que lo vamos a estar visualizando aquí en pantalla. Todas estas estatuas son de personajes. La estatua más destacada es definitivamente la de Alejandro Magno, pero también tenemos figuras de héroes nacionales como Goce del Cep y Dame Grueb, y monumentos que celebran la cultura y la historia macedonia. Este mar de estatuas ha dado a la ciudad el apodo de la capital de las estatuas. Acá podemos ver otra estatua más frente a Alejandro Magno. Acá tenemos otra estatua y aquí también hay otra estatua. Justo terminando la Plaza de Macedonia nos encontramos con este puente, el cual es el puente de piedra, que conecta lo moderno o la ciudad más moderna con edificios nuevos con el casco antiguo. Vamos a atravesar este puente para ir al casco antiguo. Por atrás se encuentran ya los edificios modernos, la parte moderna de Skopje. Esta ciudad sufrió un terremoto en 1963 de 6.1 grados, destruyendo en un 80% la ciudad, el cual significó más de 100.000 personas sin hogar. Y luego de este terremoto, muchos países comenzaron con la cooperación y la ayuda de la reconstrucción. Es así que se inicia el proyecto Skopje 2014, el cual indica la construcción y reconstrucción de distintos lugares de aquí de la ciudad, la construcción de monumentos gigantescos, estatuas, la recuperación de patrimonios culturales y todo lo que conlleva al inicio de una nueva ciudad. El puente de piedra data del siglo XV y atraviesa el río Vardar. Este puente ha atravesado distintos hechos, desde batallas medievales hasta manifestaciones políticas, y hoy por hoy sigue el puente conectando lo nuevo con lo antiguo. Detrás de la estatua, mucho más hacia el fondo, no sé si pueden visualizar, al fondo hay una cruz. Esta cruz es la Cruz del Milenio, ubicada en la cima del monte Botno. Esta cruz de 66 metros es una de las más grandes del mundo. Fue construida para conmemorar 2000 años de cristianismo y es visible desde casi cualquier punto de la ciudad. Y puedes llegar a él también a través de un teleférico que ofrece unas vistas espectaculares. Ya entrando al casco antiguo, también esta parte de Skopje trae esa pintoresca vida bohemia con varios artistas que demuestran su arte a través de la música. Y bueno, bastantes estatuas, que eso ya ustedes saben, está de más comentarles porque es la ciudad de las estatuas.
Hemos hecho una parada para poder probar la comida que no es típica de acá, porque en realidad en Macedonia del Norte abunda bastante el kebab o el durum, que son estas tortillas envueltas en carne, en pollo. Esta tortilla de tamaño L me ha costado aproximadamente 290 dinares. El dinar es la moneda de aquí, de Macedonia del Norte. Aproximadamente al día de hoy cada dinar o cada dólar representa 53 dinares. Estos son los billetes de los dinares. Ya tenemos billetes de 10, aquí lo pueden ver, billetes de 10, billetes de 50, billetes de 100 y por último billete de 1000 dinares. Estos son los billetes, la moneda de acá, el dinar. Y bueno, con esta pequeña historia, con este pequeño relato me despido. Si les ha gustado este video, por favor no te olvides darle un me gusta, compartir y comentar algo relacionado con el video. Mi nombre es Jenner Silva, por si todavía no me conoces. Si es que ya has visto alguno de mis videos, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal. Sería muy bien de tu parte que te puedas suscribir. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Bye bye.